Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal La Vida de Janda Silva. Espero te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de un componente electrónico clave y fundamental en lo que viene siendo la parte primaria de la fuente de alimentación conmutada, conocido como lo que viene siendo el termistor. Vamos a hablar de qué tipo de termistor se utiliza en la fuente de alimentación conmutada y la importancia de que él esté presente en lo que viene siendo un circuito de fuente conmutada. Suscríbete, mantente informado. Muchas gracias por el apoyo. Le habla Janda Silva de este canal. Suscríbete y mantente informado. Bien amigos, vamos a continuar con esta gran clase. Es una clase relativamente corta, pero que te va a servir mucho para entender el componente electrónico. Se trata nada más y nada menos de lo que se conoce como el termistor. Termistor, muchachos. Termistor. Hay muchas personas que tienden a confundir cuando están comenzando en el mundo de la electrónica el termistor con otro elemento que se conoce como el varistor. Son dos componentes totalmente diferentes, aunque estos dos prácticamente son una resistencia. Pero no son resistencias comunes, vamos a poner así, resistencias. No son resistencias comunes, sino que son resistencias que tienen una particularidad cada uno. Por ejemplo, el termistor es una resistencia dependiente de lo que viene siendo la temperatura y el varistor es una resistencia dependiente del voltaje. Si bien es cierto, muchachos, para que tomen en cuenta una referencia muy importante, lo que viene siendo el varistor es un elemento típicamente de protección. Cuando detecta algo anormal, casi siempre está quemando el fusible. El termistor también sirve para protección, pero para una protección momentánea. Y ahorita vamos a explicar cuál es en sí esa protección que hace el termistor, porque juega un papel fundamental en las fuentes de alimentación conmutada. Quiero que quede algo bien claro porque existen dos tipos de termistores, lo que viene siendo el NTC y el PTC. Uno es el coeficiente de temperatura positivo y otro es el coeficiente de temperatura negativo. ¿Cuál es el que se utiliza más en las fuentes de alimentación conmutada? Lo que viene siendo el NTC. Y el NTC significa justamente coeficiente de temperatura negativo, muchachos. Y este componente electrónico se encuentra en la parte primaria de la fuente de alimentación, por donde entra justamente la corriente alterna. Aquí lo podemos ver. Fíjate que ahí dice R. Y de este lado hay dos resistencias también que se conocen como el famoso varistor. Se suele confundir mucho el varistor con el termistor. El termistor es este. El termistor está conectado en algo que se conoce como serie en las fuentes de alimentación conmutada. Quiere decir que si el elemento termistor se daña, se abre, se rompe, va básicamente a no poderse trasladar la corriente. Y lo que va a pasar es que el puente rectificador no se va a poder alimentar. Y si no se alimenta el puente rectificador, no va a poder sacar voltaje DC, ¿ya? Entonces, este termistor, el NTC, se utiliza típicamente en una fuente de alimentación conmutada como un limitador de corriente de arranque. ¿Qué es eso? En el fondo es un tipo de protección. Vamos a poner una hojita por acá, porque esto me interesa que quede bien clarito, porque te voy a decir en sí por qué está puesto allí. Principalmente, puede erradicar varias cosas, pero principalmente está funcionando o trabajando como un limitador de corriente de arranque. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar algo muy importante acá que se tiene que tomar en cuenta a la hora de analizar lo que viene siendo el termistor. Cuando ustedes miden un termistor, que lo que viene siendo el símbolo electrónico es algo así, yo te lo voy a poner así, te lo voy a dibujar. Entonces, como estamos hablando del negativo, lleva algo así. Ahí está. Ese es el símbolo. Este elemento no tiene polaridad. Está limitando típicamente en una fuente de limitación, limitando la corriente de arranque. ¿Por qué es importante que limite la corriente de arranque, muchachos? Porque es importante que limite la corriente de arranque en una fuente de alimentación y para qué componente va a proteger para que no se dañen las fuentes de alimentación conmutadas. Va a proteger muchos en sí, pero tenemos que tomarlo en cuenta que cuando el termistor típicamente, vamos a decirlo así de una manera tan difícil de explicar, este componente electrónico
cuando tú lo mides con el multímetro, él maneja en frío una resistencia relativamente alta. A medida que tú conectas la fuente de alimentación, esa resistencia se va a disminuir en el momento en que el termistor empieza a calentar. ¿Qué logra con esto el termistor en un momento determinado? Lo que va a determinarlo, por decirlo así, es limitar esa corriente de arranque que puede lograr afectar lo que viene siendo el capacitor electrolítico principal. Porque los capacitores electrolíticos principales, en un momento en que tú conectas la fuente de alimentación, ellos, por decirlo así, antes de conectar, están descargados. En el momento en que tú conectas, esto puede recibir, por decirlo así, un pico de corriente relativamente alto que puede perjudicar lo que viene siendo no solamente el capacitor electrolítico principal, sino también el puente rectificador, muchachos. Me disculpan un poquito que tengo que atender lo que viene siendo el negocio. Entonces, fíjense lo siguiente, muchachos, porque hay que tomar en cuenta que el componente sirve básicamente como una protección. Pero esto es una protección momentánea, no continua. No continua. Momentánea, ¿por qué? Porque solamente va a actuar en el momento en que tú conectas la tarjeta para evitar un pico de corriente que ponga en riesgo lo que viene siendo el capacitor electrolítico principal por el tema de la carga, obviamente, y también el puente rectificador, muchachos, ¿ya? Entonces, vamos a entenderlo de una manera fácil y sencilla. Vamos a explicar también, aquí yo tengo, entre estos componentes electrónicos, tengo lo que viene siendo, me parece que la tengo aquí. No, acá no, voy a buscar el otro, espérame un segundo. Acabo de conseguirme un componente que es el termistor NTC, fíjense que ahí dice NTC. Pero muchas personas cuando están comenzando electrónica no saben ese significado de, por ejemplo, en este caso dice 10D-9. ¿Qué quiere decir eso de 10D-9? Ojo con esto porque esto no en todos los termistores dice lo mismo. Estos son características especiales de trabajo del propio termistor. Entonces, fíjate lo siguiente. Este termistor dice de la siguiente manera, dice así. NTC y dice 10D-9. ¿Qué significa este parámetro? Este parámetro se conoce como característica de trabajo. ¿Qué significa, muchachos, el 10D-9? Te estoy diciendo, esta resistencia NTC, que es un termistor, tiene un parámetro de trabajo, una característica de trabajo. En este caso, este componente dice 10D-9. Pero de repente a lo mejor no dice 10, dice 28, o dice 30, o dice 47, en fin, puede decir varios números. En este caso dice 10-9. ¿Qué significa el 10 primero que nada? Esto del 10 es la resistencia que se conoce como resistencia dominal, ¿ya? A una temperatura de 25 grados. De 25 grados aproximadamente, ¿ya? Ahí lo tenemos. Eso es lo que significa el 10. Es una resistencia, es decir, aquí el 10 es la resistencia nominal a una temperatura de 25, lo que quiere decir es que son 10 ohms. A una temperatura ambiente, muchachos, es una resistencia. En el término, esta resistencia, cuando la vamos a medir con el multímetro, ahorita está haciendo mucho frío acá, realmente. Estamos a una temperatura por debajo de 25. Por eso yo estoy un poco abrigado, ¿ya? O me ven en los videos abrigado, por eso mismo. Entonces, fíjate esto, porque voy a colocarlo en resistencia de 200. Coloco uno aquí y toco acá. Bueno, no me puede estar tocando ahí. Fíjense, en este caso, mira lo que me está marcando. 14 ohms.
¿Pero por qué? Porque yo no estoy a una temperatura de 25, yo estoy a una temperatura mucho más fría. Por eso el valor resistivo es más alto. Entonces, esto actúa mediante calentamiento. Por eso se llama resistencia dependiente de la temperatura. Entonces, a medida que él se va calentando, él va a bajar directamente su valor resistivo drásticamente. Y eso va a actuar, por decirlo así, o de una manera, por decirlo así, va a dejar después pasar la corriente de manera normal. ¿Ya? De manera normal. Así trabaja lo que viene siendo el termistor NTC. Sirve como una protección momentánea para cuidar los capacitores electrolíticos, puente rectificador. También puede actuar obviamente como como sobrecalentamiento. En fin, hay varias cosas, pero esa es la principal función del termistor. Ahora, si yo lo mido con el multímetro digital, fíjate que lo que me marcó fue un valor óhmico. Si esto se abre en el circuito electrónico, lo que va a pasar, como está en serie con respecto a la línea de la fuente de alimentación conmutada, es que no se va a poder alimentar lo que viene siendo directamente nuestro puente rectificador. Y el equipo no va a encender. Si este componente se muere, se abre, se rompe, el equipo no va a encender. Ahora, fíjate algo muy importante. Nosotros, como te estoy diciendo que este componente actúa de manera momentánea, en el momento en el que él se calienta, ¿verdad? El equipo no se puede estar conectando, desconectando, conectando, desconectando, no, porque si haces eso, pasa que el componente ya no va a proteger, por decirlo así. ¿Por qué? Porque en el momento en que se calienta, la resistencia baja, ¿ya? No está a su valor resistivo normal, tienes que esperar un ratico. Por eso lo recomendable es que cuando tú estés haciendo pruebas en equipos electrónicos, ya esperes un rato, después que, no sé, ponte que pusiste el equipo a funcionar 5 minutos, esperes en el momento de desconectarlo, esperes un rato, puede ser 2 minutos, 3 minutos y vuelves a conectar el equipo. Ya, sin embargo, no es que signifique que vaya a pasar algo, pero siempre hay que prevenir. Espero te haya servido esta clase y que hayas entendido por qué o que me hayas comprendido el significado de los termistores en la parte de su impreso. ¿Ya? Espero te encuentres muy bien. Suscríbanse al canal de La Vida de Janda Silva. Muchas gracias por esta explicación y bendiciones para todos.